que prácticamente son, es un trabajo de investigación. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? No se me ponga muy nervioso. La clase no es nada de difícil. Yo la voy a hacer la más sencilla que se pueda. ¿Estamos entendiendo? Amén. Muy bien. Continuamos. Vamos entonces, ¿ok? Introducción. ¿Verdad? ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación? Nosotros hacemos investigación prácticamente todos los días. Por ejemplo, escuche bien, cuando usted le dice, mira, no has oído de este restaurante, ¿verdad? Y te da el nombre de un restaurante y tú no sabes cuál es. Tú vienes y te metes en el teléfono y coges y vas a Google, ¿verdad que sí? Y pones el nombre del restaurante y ahí te dan la dirección, donde está ubicado, y te dan hasta el menú, puedes bajar ahí. Eso es investigación. ¿Estamos entendiendo? Lo único sería que cuando nosotros lo aplicamos a la palabra, ¿estamos entendiendo? El término investigación, estamos hablando, sería, ¿verdad?, de incluir todos los elementos que nos van a ayudar a clarificar el sentido, el significado, ¿verdad?, el contexto cultural, histórico, en dónde se está llevando a cabo eso, ¿verdad? Y cuál es el mensaje primario y directo que el Dios del cielo quiere darnos a nosotros. Amén. Bendiga. Amén. Muy bien. Entonces, como definición, la investigación es método de estudio que mediante el análisis de toda la evidencia disponible sobre un problema definido, proporciona una solución a una interrogante. ¿Amén? O sea, claramente sería, ¿verdad? La investigación en este contexto, ¿verdad? Se entiende que es propulsada, ¿amén?, iniciada por un problema existente. Cuando estamos hablando de problemas, estamos hablando de una situación que sería causa que nosotros vayamos más allá para encontrar la información necesaria para poder resolverla. ¿Me entendiendo? ¿Ok? Por eso sería, vamos a estar hablando de la identificación del problema y todo ese tipo de cosas. ¿Amén? Muy bien, entonces investigar un tema es coleccionar, organizar, evaluar y presentar información. ¿Amén? Coleccionar, ¿verdad? Claramente uno recopila la mayor información posible. Amén. Luego la organiza, sería según, ¿verdad?, sería diferentes ¿verdad?, pasos de la investigación. Luego evalúa toda esa información que usted, ¿verdad?, recopiló. Y por último, ¿verdad?, presenta la información a otra persona para hacer validar su trabajo. ¿Me entendiendo? Y en eso de eso se trata la investigación. Amén. Entonces, un rodeo. ¿Qué? ¿Perdón? Ok. Hay unas exigencias, ¿verdad?, que tiene ¿verdad?, que tener la persona que está conduciendo una investigación. Primeramente tiene que entender, exige entender. Segundo, escoger. Cuando estamos hablando de escoger, hay cosas que tienen que ver con algo que necesariamente no tienen una relación directa con el problema que tú estás tratando de solucionar. Por lo tanto, tú tienes que tener, ¿verdad?, una mente, ¿verdad?, en la cual tú, sea crítica, una mente crítica y una mente, ¿verdad?, despierta en cuanto a hacer relaciones entre la información que tú vas obteniendo y verdaderamente el sentido de lo que tú estás estudiando. ¿Entendiendo? Luego, ¿verdad?, también tiene que tener la capacidad de resumir. Y yo creo que en la clase pasada, amén, oí a nuestro hermano Pastor Mario Pérez, ¿verdad?, explicarles bien detalladamente lo que es un resumen. ¿Verdad que sí? Amén. Porque creo que le dio una tarea para que hiciera un ensayo, un resumen, ¿verdad? Y le estuvo diciendo lo que es un resumen. Resumir es prácticamente tomar toda la información y destacar los aspectos más importantes de la información. Amén. Y tenemos que tener esa capacidad de resumir. Y por último, ¿verdad?, se exige que nosotros podamos explicar. Y para explicar tenemos que usar un lenguaje apropiado, ¿verdad?,
y que sea entendible para que el que lee el trabajo pueda, ¿verdad? De primera instancia entender exactamente lo que quiso hacer la persona que está haciendo el trabajo de la investigación. Amén. Por último, sus resultados deben presentarse en forma clara y concisa. Amén. Mientras muchos de estos trabajos de investigación, por ejemplo, la tesis doctoral en algunas de las materias tiene un mínimo de 300 páginas, imagínense, una tesis doctoral. La tesis ¿verdad? De maestría tiene por lo menos 150, amén, páginas, o sea, de 100 a 150. O sea que prácticamente, ¿verdad? Se dice que se debe presentar en forma clara y concisa, amén. O sea, a pesar de que pudieran hacer una enciclopedia de una investigación, pues tienen que saber acortar, ¿verdad? Ese material para que no sea tedioso para la persona que está leyendo. Preguntas hasta ahora. ¿Preguntas? No. ¿No hay preguntas? Muy bien. Seguimos. Hay un hombre que se llama Felipe Asofifa, amén, que prácticamente, ¿verdad? Él definió lo que era, Asofeifa, perdón. Él definió lo que era, ¿verdad? La investigación, amén. Y pues habló, ¿verdad? Y divide, alabado sea el Señor, ¿verdad? La investigación en varias, ¿verdad? Varias etapas o en varios, ¿verdad? Segmentos, amén. Primeramente habla de una búsqueda sistemática, amén, que es una actividad que requiere esfuerzo y sistema. Segundo, él habló de que se escoge o que se revisa la información adecuada, o sea, procura respuestas precisas a preguntas específicas. Eso fue que le dije anteriormente, que no todo lo que es pertinente a un tema general es pertinente a el asunto que usted está estudiando. Amén. También te requiere de conocimiento objetivo. En otras palabras, no opiniones. Amén. Ni posibilidades ni prejuicios, sino datos concretos. ¿Okay? Lo contrario a objetivo es subjetivo. Cuando estamos hablando de subjetivo es cuando tú pones tu propia opinión por encima de los hallazgos de la investigación. Amén. Y esto, en todo estudio de la palabra, no solamente, cuando estamos hablando de investigación de esta índole, sino en todo lo que es estudio de la palabra. Nosotros no podemos entrar en el estudio de la palabra con pensamientos o ideas concebidas, ya preconcebidas, para probar lo de nosotros con una actitud inflexible y no dócil. ¿Estamos entendiendo? Y por lo tanto, ¿verdad? También en la investigación tenemos que nosotros adquirir conocimiento objetivo. En otras palabras, lo que muestra la prueba, lo que muestra la información que nosotros hemos recopilado y el análisis de ella, esa va a ser la verdad. No lo que nosotros traigamos, ¿verdad? En nuestras ideas preconcebidas. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Muy bien. También, tiene que haber un tema específico. Amén. No podemos hablar, ¿verdad? Cuando estamos investigando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Oración, ¿verdad? La oración. Wow, hay sinnúmero de subtemas que tienen que ver con la oración. ¿Entendiendo? Por ejemplo, ¿por qué las oraciones a veces no son contestadas? Amén. Segundo, ¿cuándo debo orar? ¿Ves? Esas son cosas que se derivan de la oración, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Necesariamente, ¿verdad? El tema general las abarca. Y por eso, ¿verdad? Tú tienes que ir a un tema específico dentro, de esos temas generales. No es una enciclopedia, ¿ves? El problema a resolverse es limitado y específico. Amén. Por eso es que tiene que ser bien específico en, ¿verdad? La selección, ¿ok? Por ejemplo, si yo le hubiera dado una asignación a ustedes, ¿verdad? Acerca de los atributos de Jesucristo, completamente, ¿verdad? En la síntesis de la tesis que yo les di. Si me hubiera
Le hubiera dicho, no, búsquenme información, ¿verdad? Y discutan los atributos de Jesús en toda la Biblia. ¡Wow! Hubiera sido una tesis de 300 páginas, prácticamente. ¿Amén? ¿Pero qué hicimos? Cuando es que escogimos el tema, escogimos específicamente una expresión que significa dos cosas. Y por eso el tema específico, ¿verdad?, es lo que nos va a dar una definición más amplia, ¿verdad?, y más concreta y más entendible del área que nosotros queremos estudiar. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo bien esto o no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hablar de las etapas de la investigación y con esto terminamos el día de hoy, porque no quiero darle, ya les di bastante con la asignación. Amén. Y les voy a mandar también una tarea. Amén. Así que vamos a culminar con esto, con las etapas de la investigación. ¿Ok? Muy bien. La primera es identificación. Amén. Cuando estamos hablando de identificación, amén, ¿verdad? Estamos hablando de identificación, estamos hablando de que tenemos que identificar cuál es el problema en sí, o cuál es la situación que nosotros queremos resolver a través, ¿verdad?, del proceso de la investigación. Luego de eso, escuche bien, viene la recopilación. Y cuando estamos hablando de recopilación, es toda aquella información relevante que va a afectar o que nos va a ayudar a clarificar, ¿verdad?, lo que queremos resolver en la investigación. Lo tercero es la evaluación. Amén. Y la evaluación pues requiere de un análisis. Amén. ¿Verdad? Que ahí es que se tiene que esforzar el investigador para determinar, ¿verdad?, cuál es el extracto de aquello que nosotros estamos investigando. Y por último, por supuesto, es la presentación. Amén. La presentación, que prácticamente es poner todo, compilar todo en un documento, ¿verdad?, de una manera ordenada y organizada, entendible, lógicamente presentada. Amén. Para entonces ¿verdad?, que las personas que, ¿verdad?, tienen interacción con esa investigación puedan entender claramente cada una de las partes del proceso y que puedan, ¿verdad?, estar en afín con la conclusión, la reflexión y todo aquello que yace de, ¿verdad?, la investigación que nosotros hemos hecho. Amén. Continuamos. Vamos a los tipos de investigación. Amén. Tipos de investigación. Y con esto sí que terminamos. Amén, no se preocupe. Muy bien. Los voy a mencionar primeramente y después los vamos a definir. El primero es el ensayo. El segundo es el informe. El tercero es el sermón. El cuarto es la monografía o trabajo de investigación. Luego viene la reseña bibliográfica, que no es lo mismo que la bibliografía. Amén. Una reseña bibliográfica no es lo mismo que una bibliografía. Después viene el proyecto, la tesis y la tesis doctoral. Amén. Estos son los 8, ¿verdad?, tipos de investigación que vamos a estar nosotros viendo, ¿verdad?, durante, ¿verdad?, este curso. Especialmente, el más que se va a concentrar este curso es en la monografía o el trabajo de investigación. Amén. Muy bien. Continuamos. Vamos entonces a definir cada uno de ellos. ¿Okay? El ensayo, escuche bien, el ensayo es un trabajo corto. Mire cómo le llama, corto. ¿Okay? Así que cuando yo le dije que el trabajo que yo les asigné es de 10 páginas, mire lo que dice ahí. Trabajo corto, de 1 a 10 páginas. Amén. Así que es corto. Amén. Que explora algún tema si el rigor de la monografía, perdónenme, déjenme arreglar esto porque fue un error de ortografía. Y no es sí, sino es sin. Ok, muy bien. Muy bien. Trabajo corto de 1 a 10 páginas que explora algún tema sin el rigor de la monografía de investigación. Las opiniones de quien escribe pueden predominar
pero todas las citas y alusiones deben tener sus notas de referencia. Amén. Así que pues claramente la teoría, ¿verdad?, es prácticamente un comentario personal, pero que está basado, la teoría, ¿verdad?, en cierta investigación. Amén. Muy bien. El informe, escuche bien, también un trabajo corto de 1 a 10 páginas que resume información sobre algún tema, ya sea teórico o práctico. O sea que el informe es prácticamente un resumen. Amén. Seguimos. El sermón en este trabajo escrito se prepara para ser presentado oralmente. Aunque el sermón tiene elementos basados en la investigación, incluye también persuasión. Amén. Todas las citas deben llevar sus referencias. Amén. Así que de esta manera, prácticamente sería, ¿verdad? Cuando decimos sermón, lo podemos aplicar a lo que nosotros hacemos en la iglesia. ¿Entendiendo? Nosotros buscamos hacer la cita bíblica, nosotros buscamos citas bíblicas de apoyo, nosotros, ¿verdad?, presentamos los hallazgos de esas citas bíblicas, que son los principios que nosotros encontramos en cada una de ellas. ¿Amén? Para probar, ¿verdad?, la idea principal o la proposición que nosotros hicimos. Y también, al final, cuando estamos haciendo la conclusión, hacemos un llamado, o sea, persuadimos a las personas a que vengan y acepten la administración del Dios del cielo y hacer, ¿verdad?, lo que Dios está exigiendo de ellos. Amén. Eso es lo que se refiere aquí con sermón. Amén. Muy bien. Luego viene la monografía o trabajo de investigación. Este trabajo puede ser corto o largo, según el problema que se estudie. Entre los diferentes tipos de monografía puede hablarse de exégesis, estudio de casos y descripción. Amén. En el caso, ¿verdad?, de nosotros, bíblicamente hablando, la mayoría, ¿verdad?, de nuestros trabajos deben tirarse por el área de la exégesis. Amén. Cuando estamos hablando de estudio de casos, claramente eso tiene que ver con la teología pastoral, porque, ¿verdad?, pues se habla de situaciones que, están verdaderamente ocurriendo, las tendencias, que hay acerca de ¿verdad?, esas situaciones y la manera de resolver esas situaciones. Amén. Pero en realidad, cuando estamos hablando de Biblia, cuando estamos hablando de palabra, cuando estamos hablando de, ¿verdad?, estudiar los textos bíblicos, la mayoría de estas monografías, amén, serán, exégesis. Amén. ¿Por qué? Porque lo que queremos intentar es saber lo que el texto, qué significa el texto. Amén. Parece que en la clase de hermenéutica se le enseñó bueno, yo no sé si en todos los planteles de nuestro Instituto Bíblico MISPA tienen la misma composición. Pero, por ejemplo, aquí en nuestra extensión de Kearns y extensiones donde yo he enseñado la materia de hermenéutica, se le enseña a los estudiantes, aparte de hacer las 5 reglas de interpretación y las figuras retóricas y los hebraísmos y ese tipo de cosas, se les enseña lo que es el método de investigación. Amén. Que tiene que ver mucho con esto, que estamos hablando de la investigación. Y en el caso de la palabra son 3 elementos bien importantes. Apúntalos por ahí. Los 3 elementos bien importantes del método de investigación. Que son, ¿verdad?, la observación, ¿verdad? Y la observación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y ahí es que tú interactúas con la palabra y le preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué. Amén. La segunda parte es precisamente esta que estamos mencionando aquí, que es la exégesis. ¿Ve? Y la exégesis sería lo que responde a la pregunta, sería ¿qué quiere decir el texto? Y ahí es que nosotros nos vamos al contexto cultural histórico, nos vamos ¿verdad?, a los lenguajes originales, amén, las definiciones verdaderas de esas palabras originales, amén, y ¿verdad?, otras cosas que tienen que ver con la morfología, la sintaxis y ¿verdad?, otras variantes, ¿verdad?, o otros elementos que tienen que ver con el lenguaje que se está utilizando. ¿Estamos entendiendo? ¿Okay? Y por último, la aplicación. El tercer, ¿verdad?, elemento del método de investigación es la aplicación. Y esa parte responde a la pregunta, ¿qué quiere decir
pasajes para mí? ¿O qué cosas tengo que yo modificar, cambiar, fortalecer? Amén. ¿Entendiendo? Entonces, pues ahí se completa completo el método de investigación. Por lo tanto, sería cuando estamos hablando de la palabra, lo más importante sería, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer es entender qué fue lo que Dios quiso decir, ¿verdad?, a los recipientes o destinatarios originales, para entonces de ahí sacar cómo puedo aplicar eso yo a mi vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pues aquí, sería, ¿verdad?, pues la monografía, ¿verdad?, trabaja con eso. Amén. Luego, sería, ¿verdad?, tenemos lo que se llama la reseña bibliográfica. Y la reseña bibliográfica es, en pocos párrafos o hasta 3 páginas, se describe y evalúa un libro o un artículo. Amén. ¿Me entendiendo? O sea, se lee un artículo o se lee un libro y usted pues prácticamente se lo comenta acerca de esa obra literaria. Eso es lo que quiere decir una reseña bibliográfica. También tenemos el proyecto. Proyecto dice aquí que enfatiza la elaboración, realización y evaluación de alguna intervención o programa. Puede tratarse de un proyecto de clase o de tesis. Los proyectos se usan con frecuencia en el estudio de la teología aplicada y sobre todo en el doctorado en teología pastoral. Amén. Muy bien, continuamos. La tesis como tal. Ya estamos llegando al final. Ya nos vamos, no se preocupe. La tesis. Amén. La tesis, con este trabajo suele completarse el magister. Amén. Y magister lo que quiere decir es la maestría. Amén. Normalmente se requiere la aprobación previa del tema y la defensa pública del escrito final. Suele tener de 100 o más páginas. Eso es la tesis regular, que es para, ¿verdad?, el grado de maestría. Amén. Y por último, ¿verdad?, para terminar, la tesis doctoral. Amén. La tesis doctoral. Y la tesis doctoral, amén, suele ser un proyecto. Su longitud es de unas 150 páginas. Amén. ¿Ok? Y eso es una teología normal. Amén. 150 páginas. Pero en teología, historia eclesiástica, Antiguo o Nuevo Testamento, la tesis es teórica y su longitud sube a las 300 páginas. Amén. Debe escribirse sobre un problema que no haya sido estudiado anteriormente. Claramente, las personas que ya están a nivel de doctorado, como les dije anteriormente, las interacciones en esas clases son bien diferentes a como nosotros estamos acostumbrados a interactuar con los maestros en los salones de clase. Amén. O sea, ya la persona ya tiene una maestría. Y esa persona, sería, ¿verdad?, masteriza, verá la concentración que estudió. Por lo tanto, se espera de esa persona que ahora ella tome su propia iniciativa para escoger un tema que nadie haya trabajado con él. Amén. Y para eso se necesita bastante, estudio para poder determinar un tema que nadie haya tratado. Y entonces, tiene que desarrollar su propia tesis conforme a ese problema que nadie haya estudiado anteriormente. Amén. Y pues, como les dije, verá, la longitud es aproximadamente de 300 páginas. Amén. Así que así de complicado sería, verá, este grado del doctorado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿verdad? No. ¿Está todo claro? Las definiciones... Pastor, ¿en qué grado estamos nosotros? ¿Ah? ¿Perdón?